Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre dos temas que están íntimamente relacionados, que son la libertad y la responsabilidad. Cuando nosotros le hablamos a la gente de libertad, en general les parece un concepto atractivo, un concepto agradable. Normalmente, si usted le pregunta a la gente qué prefieren, la mayoría preferirían conservar su libertad que perderla. Por otra parte, cuando les hablamos de responsabilidad, casi todo mundo reacciona un poquito con disgusto, quizá un poquito con rechazo, y díganlo o no, en general la gente siente, cree, piensa que estarían mejor si pudieran deshacerse de la responsabilidad. Sin embargo, en este tema hay una trampa y el día de hoy quiero platicar con ustedes un poquito sobre esto. En diferentes sociedades, en diferentes culturas, la mujer, históricamente, a lo largo de muchas épocas, ha carecido de ciertas libertades. Por ejemplo, en la cultura occidental, durante muchos siglos en el pasado, las mujeres no podían vivir solas o con otras mujeres. Una mujer necesariamente tenía que vivir bajo la tutela o cuidado de un hombre, si fuera su padre, su hermano, su marido o en todo caso un tutor asignado por el gobierno. De la misma manera, las mujeres no tenían derecho a administrar sus propios bienes. Si una mujer, por ejemplo, era una gran pintora de retratos y la gente quería comprar esos retratos, ella no podía directamente hacer los tratos. La compraventa de los retratos tenía que ser organizada por un hombre. Y el dinero que se recababa de esas ventas, aunque era de ella, no podía ser administrado por ella. Entonces, en este sentido, ella no tenía libertad. Sin embargo, ¿cuál era el argumento? ¿Por qué razón carecían de esta libertad? Todos podemos notar o podemos sentir que es una situación que muy seguramente no es correcta. Sentimos visceralmente que esas mujeres deberían haber tenido su libertad, pero la pregunta es, ¿cómo pudo justificarse durante tanto tiempo que no la tuvieran? Y la justificación tenía que ver precisamente con la responsabilidad. La estructura patriarcal de ese tiempo decía, la mujer no es capaz, no es competente para tomar decisiones y ser responsable de las consecuencias de esas decisiones o de sus actos. Si una mujer vende su casa, no podemos estar seguros de que lo hizo de manera consciente, de que su consentimiento al vender la casa es válido. Decíamos, en aquella época se pensaba que la mujer no podía ser responsable de haber vendido esa casa, que no tenía la capacidad para tomar ese tipo de decisiones y que podía decirse que a lo mejor vendió la casa porque se sintió presionada o confundida. Igualmente, si la mujer aceptaba pagar un precio por una casa, no se le podía hacer responsable porque no sabíamos si había aceptado pagar ese precio otra vez porque se sentía confundida, porque se sentía presionada o simplemente porque ignoraba los precios del mercado y a lo mejor había aceptado pagar un precio muy alto. Entonces, a diferencia de esto, se presuponía que un hombre adulto sí era responsable de sus decisiones, de sus actos y de sus consentimientos. Como hombre, si él aceptaba vender la casa, no podía después decir que no quería y que se había confundido, ¿no? Y este fue el truco para privar a la mujer de su libertad, es decir, no es responsable y por lo tanto no puede ser libre. Este mismo truco lo aplicaron los europeos a muchos pueblos nativos de diferentes lugares, como por ejemplo los españoles en lo que hoy es México y América Latina. Decían lo mismo, estos nativos americanos, como no conocen ni entienden las leyes de la Nueva España que nosotros hemos impuesto, no pueden ser responsables, no entienden las leyes de la compraventa, no entienden el sistema de mercado y por tanto ellos no pueden administrar sus propios bienes. Tienen que estar bajo la tutela de un español. Un español decide por ellos porque el español sí puede ser responsable y ellos no.
Durante muchos años, décadas, incluso siglos, se ha venido luchando contra este prejuicio. Hemos logrado avanzar como sociedad al punto que se reconoce la capacidad de todas las personas, excepto por un impedimento de salud o por un impedimento de edad. ¿Sí? Si es un niño pequeño, no es responsable. Si es una persona que tiene algún tipo de enfermedad debilitante de tipo mental, etcétera, puede que no sea responsable, pero en ese caso tampoco es libre de hacer lo que quiera. Lo curioso de esto es que después de tanta lucha y de haber logrado esta libertad de las mujeres, asumiendo por supuesto su responsabilidad, le hemos venido a dar un giro de 360 grados al asunto y hoy en día existen grupos de mujeres, sobre todo feministas, que nos dicen, cuando una mujer da su consentimiento para tener una relación física o sexual con un hombre, al día siguiente puede cambiar de parecer y decir, estaba yo confundida o me sentí presionada y por lo tanto no soy responsable de ese consentimiento que di expresamente. Y entonces quiero que se considere que fue una agresión en mi contra, aunque yo expresamente dije que sí. Esto puede tener algún sentido, pero es peligroso y es grave. Porque si vamos a empezar a decir ahora que una mujer no se puede confiar en que cuando dice sí, pues lo hace como un adulto responsable, dice sí cuando quiere decir que sí y dice no cuando quiere decir que no, ¿cuánto va a pasar antes de que alguien diga, bueno, si no puede dar responsablemente su consentimiento para una relación íntima, probablemente tampoco puede dar responsablemente su consentimiento para una compraventa o para un contrato de crédito? Porque bien podría decir lo mismo al día siguiente de haber firmado un crédito donde se endeudó por una cantidad de dinero, podría decir me sentí presionada o estaba confundida. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera, no tiene que ser una mujer. Sin embargo, normalmente se asume que si eres un adulto competente y no tienes un tutor, pues estés confundido, presionado o lo que sea, una vez que das tu consentimiento expreso, eres responsable por las consecuencias de ese acto. Entonces, yo quisiera invitar a las personas que me están escuchando ahorita a que reflexionen sobre esto y se den cuenta cómo nuestra sociedad contemporánea nos ha engañado, nos ha ofrecido esta cosa que parece tan atractiva de quitarnos la responsabilidad. Si me echo el café caliente en el cuerpo y me quemo, no es culpa mía, es culpa del que me vendió el café. Si me pego en una mano con el martillo, no es culpa mía, es culpa del que hizo el martillo, que no me avisó que no me debía pegar con él. O si doy mi consentimiento para una relación íntima, no es culpa mía, estaba yo confundido o me sentí presionado. Cuando entramos en este camino de renunciar a nuestra responsabilidad sin darnos cuenta, inevitablemente estamos renunciando a nuestra libertad. Entonces, en estas circunstancias actuales en que el sistema político y financiero del mundo se vuelve cada vez más oprimente y la gente está perdiendo cada vez más su libertad, no hay mejor camino para recuperar esa libertad que aceptar nuestras responsabilidades personales. Es quizá una postura poco popular, a nadie le gusta la palabra responsabilidad, pero quizás sería un poquito más agradable si pensamos que cuando asumimos nuestra responsabilidad, siempre estaremos conquistando al mismo tiempo nuestra libertad. Espero que el tema resulte de su interés, me encantará leer sus comentarios y, como siempre, pues si les gustó esta presentación, les invito a que se suscriban y a que pulsen la campanita de notificaciones para seguirnos viendo en cada uno de estos videos. Muchas gracias.